Hombre con toda su familia en paro ha optado por esta solución extrema. Lo van a ver, es duro, ¿eh? Se ha cortado el brazo para cobrar 600.000 euros del seguro. ¿Pero cómo lo planeó? ¿Cómo lo pillaron? El hombre que lo descubrió, José María Vilamajó, es detective desde hace más de 30 años. Buenos días, don José María. Bueno, parece que todavía no lo tenemos, pero vamos a hablar con él porque él sabe cómo lo hizo. Él dice que perdió el brazo en un accidente de tráfico, pero realmente luego descubrieron que el corte era tan limpio que no podía ser. Estamos hablando de un intento de engaño inicialmente, por muy cruel que sea y muy desesperado ha de estar uno, pero un intento de engaño que es descubierto. Efectivamente. Es así. Tenía contratada 8 pólizas de seguro. Finalmente él denuncia que ha perdido el brazo en un accidente, quiere cobrar esos 600.000 euros, pero luego investigan y descubren que no, que el corte había sido demasiado limpio. Y luego vamos a dejar a que esto nos lo diga el detective. También lo descubren porque se había dejado el anillo de casado puesto en ese brazo y luego intentó sacarlo, pero a ver, una vez amputado. ¿Qué se recibe por un caso así? Sería una estafa en grado de tentativa. Aquí lo que veo yo tristemente es lo que llamamos la pena natural, aquella que no se impone desde un tribunal, sino que no solo este señor no ha conseguido su fin, sino, Dios mío, que ha perdido su brazo. Bueno, ahora sí podemos saludar a José María Vilamajó. Él es el detective que descubrió esta estafa. Ejerce detective desde hace más de 30 años y tiene una larga experiencia. Muy buenos días, José María. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos cómo descubre que un hombre es capaz de amputarse su propio brazo para cobrar esos 600.000 euros. Bueno, la verdad es que descubrimos estos y lamentablemente o afortunadamente descubrimos otros de los muy frecuentes que se producen en épocas de crisis, ¿no? Bien, en este caso simplemente lo que llamaba la atención al principio es que había varias pólizas, lo cual no suele ser normal cuando se trata de un accidente que se produce en condiciones puramente lógicas. Por tanto, había una acumulación de pólizas que en caso de accidente de tráfico se pagaba el doble de un accidente normal, con lo cual existía ya esa sospecha previa de un posible ánimo de lucro, ¿no? Es decir, detective, cuando usted se encuentra a una persona que tiene contratadas más de 2 pólizas y encima con cantidades muy elevadas, ya un poco se pone sobre aviso. Bueno, mi obligación es ponerme sobre aviso, y si en vez de 2, como dice usted, que 2 puede ser una cantidad razonable, si son 4, entonces ya me pongo hasta nervioso. Vale. No es normal en función de los ingresos, en función de la actividad de cada uno y del nivel de riesgo en el día a día, no es habitual que una persona con pocos ingresos tenga contratadas 8 pólizas de salud. Puede haber personas muy hipocondríacas. Seguro que se ha encontrado también con personas que tienen seguros para todo y no necesariamente quieren estafar ni mucho menos. Pero con otra posición económica, claro. Bueno, la verdad es que el hipocondríaco, yo particularmente no me lo he encontrado, no se me ha manifestado, no se me ha cruzado en mi camino profesional contratando pólizas. Este señor lo que hace es contratar o realizar muchas consultas médicas, ¿no? No, el que defrauda o el que intenta defraudar es que tiene muy claro que ya que se arriesga debe intentar resolver una problemática importante durante el resto de su vida para él y su familia. Pero detective, no estamos hablando de un fraude habitual. Estamos hablando de alguien que se amputa un brazo por necesidad. ¿En qué situación está esa familia? ¿Qué hay ahí? ¿Qué desesperación? ¿Hasta qué punto puede llegar uno para ser un amputado el resto de su vida? De acuerdo, un engaño. Pero el que ha perdido más es él. Sí, lo que ocurre es que, claro, todo está en función del futuro de la persona, ¿no? Si se trata de una persona, bueno, con unas posibilidades de crecimiento profesional pues muy limitadas. ¿Cuál era el caso concreto de este señor? Bueno, el caso concreto de este señor era un señor que estaba en el paro de los pero hay 5 miles de millones, personas, ¿no? Y no hacen eso, ¿no? A mí, perdón, déjale que acabe de ¿Cuál es el dibujar caso ese perfil, concreto? porque hablamos de una persona, para entenderlo, de verdad, detective, de una persona en paro, que dice usted que tenía pocas posibilidades, además de encontrar trabajo, ¿no? Poco cualificado. ¿Qué más sabemos de él? Sí. Bueno, y lógicamente, pues
esta gente llega a un momento que se plantean los recursos que tienen, y cuando no se ven recursos, pues resulta que se enteran de que un amigo pues ha simulado un accidente y ha percibido del seguro pues una cantidad más o menos importante. A partir de ese momento la gente hace en función de lo que entiende que necesita para resolver su problema, pues monta el siniestro a su medida. Más lamentable es, y se está produciendo, personas que se casan para atribuir, para contratar en nombre de su esposa una serie de pólizas y luego quitarles la vida. Quiero decir que, bueno... Detective, antes de que Roberto nos siga dando más datos de este y otros casos, yo tengo una pregunta para usted personal y contéstela usted si quiere o no. Estoy seguro de que como este se ha encontrado pocos o ningún caso. Un hombre que se amputa para mantener a su familia. Hay que tener mucha sangre fría, ¿eh? ¿Y el detective? No. ¿El detective tiene algún tipo de complejo moral en ese momento? Quiero decir, madre mía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo delato? ¿No lo delato? Es una curiosidad que tengo yo. Vamos a ver, es evidente que no es un caso que nos encontramos cada día, pero que no es el primer caso que yo me encuentro. Y el problema moral evidentemente que lo tienes, porque en definitiva te das cuenta que esa situación ha sido provocada por un trastorno psíquico, un trastorno, cualquier circunstancia que seguramente en condiciones normales esa persona no lo hubiese realizado, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se cortó el brazo? Simulando un accidente, como lo decía antes. ¿Pero sabe usted cómo lo hizo en su casa? Me está hablando de que se anestesió de alguna forma y se amputó el brazo. ¿Fue así? En principio todas las deducciones que se hicieron fueron estas. ¿Por qué? Porque en la reproducción del accidente se vio claramente que el objeto que la persona atribuía como causante del daño fue absolutamente imposible. Luego hay un problema de nitidez del corte del seccionado, de la dirección. Es decir, era absolutamente imposible relacionar accidente, amputación. Y disculpe, perdón, Roberto, sí. ¿nos podría decir si la compañía de seguros va a tener algo? Yo comprendo que lo mercantil y lo emotivo no se dan la mano. ¿Va a ejercer acciones legales contra este señor? Pues la verdad es que no lo sé. En definitiva, se trata de un intento, es decir, Sí, si no se llega a perpetrar una tentativa, si no se llega a perpetrar el delito, evidentemente que no hay motivos para denunciar. Claro, José María, estamos hablando de que este es un caso extremo, pero no sé si usted conoce algunos casos también raros, o ahora mismo que dicen que con la crisis se han agravado este tipo de fraudes. No sé qué otro tipo de casos nos podría comentar hoy. Bueno, es que como consecuencia de la crisis aparecen, más que aparecer casos nuevos, lo que hace es se intensifican. Por ejemplo, casos curiosos que antes había poquísimos. Actualmente el tema de fobias. Pues yo recuerdo un caso que se ha producido en menos de 6 meses de una chica que alegaba no poder salir de su domicilio como consecuencia de una fobia que tenía con los perros. Es decir, había sido víctima de un mordisco de un perro y le impedía totalmente salir a la calle por miedo a encontrarse cualquier perro. La situación se calificó de extraña por parte de nuestro cliente, una compañía de seguros. Se procedió a hacer un control de esa persona y se dio la casualidad que trabajaba en una peluquería canina. Quiero decir que la gente lo que hace es bueno, recurrir un poco con mucho más tino que antes a la imaginación y buscarse salidas que no necesariamente deben resolver su vida, sino simplemente en resolver una situación puntual, ¿no?